Saludos estudiantes. Bien, el tema de esta semana que revisamos es figuras congruentes y semejantes. Entonces debemos comprender cuándo es congruente y cuándo es semejante. Es relativamente sencillo. Podemos observar estos dibujos acá, que tenemos algunos como unos tipos de volqueta, un tractor y un camión. Está hecho en base a algunos polígonos, ¿no? Y algunos de ellos son, como dice el título, congruentes y semejantes. Es fácil de entender. Dos polígonos son congruentes, eh, como dice acá, ¿no? Son congruentes si existe una correspondencia entre los vértices de ellos. Que los ángulos también son correspondientes, son congruentes y los lados correspondientes son congruentes. ¿Qué quiere decir esto? Que este vértice debe haberlo acá, este de aquí también, y este también, y el de acá. Asimismo, los ángulos también deben ser correspondientes, asimismo sus lados. En otras palabras más sencillas, son lo mismo, simplemente que no siempre lo encontramos de la misma forma. Como por ejemplo acá, tenemos ese triángulo, pero está ubicado de diferente forma. La connotación es, para poder indicar congruencia, es el segmento AB con esta línea acá arribita, que significa congruencia igual a MN. AB con MN, BC con NO y así con cada uno. Repito, lo único que cambiaría o que podríamos encontrar es que las figuras sean las mismas pero estén de diferente posición. En cuanto a dos figuras que cuando son semejantes, es algo un poco similar, ¿no? Dos figuras son semejantes si existe una correspondencia entre los vértices. Es decir, este vértice existe acá, sí lo hay, ¿no? Tal que los ángulos son correspondientes. Este ángulo de 90 también es de 90, 60. ¿Cuál sería la diferencia? Las medidas de los lados correspondientes son proporcionales. Es decir, tienen una proporción, tienen una escala. Si aquí mide 2, aquí mide 3, entonces existe una escala. Al aparecer esto de la escala, al aparecer esto de la escala, nosotros lo que podemos connotar aquí, lo que podemos identificar aquí, es que siempre va a haber una razón de proporción, es decir, con cuánto esto es más grande. Y para hallar la razón de proporción, lo único que se hace es ubicar las medidas de uno de los lados sobre el otro. Obviamente debe ser el mismo lado, por ejemplo, el lado AB está con el apóstrofe, ¿no? AB, que indican la semejanza, entonces iría 3 sobre 4.5, el 2 iría con el 3.23003, y este de aquí, por ejemplo, que es como una diagonal, 231 iría con 3.5, 231 con 3.5. Según lo que nos indica el libro, sea por donde sea que dividamos, el resultado siempre va a ser el mismo, en este caso 0.66. Esa es la razón de proporcionalidad que nos va a permitir obtener el tamaño requerido o cuánto le falta aquí o por cuánto debemos multiplicar para que este valor sea igual a este. Es decir, con cuánto es la proporción. Listo. Entonces, además de eso, el libro nos explica cuando los segmentos son congruentes o cómo los ubicamos. Dice, para definir segmentos se usan las letras de los puntos límites y una barra sobre ellos. Entonces aquí tenemos los segmentos y para indicar congruencia de todo esto, solo podemos encontrar que A con B es congruente con CD y podemos ver el tamaño, ¿no? Y también con FG. En la parte de los semejantes, mira, aquí tenemos un segmento grande igual acá y aquí uno más pequeño. Aquí también uno un poquito más pequeño. Y para nosotros identificarlo, lo debemos hacer de la siguiente forma. En este caso nos dice que el segmento XY es la mitad del segmento AB. Quiere decir que XY, segmento XY, es igual a un medio del segmento AB. Lo que define, resolviendo esta ecuación, el 2 está dividiendo, pasa a multiplicar.
quedaría AB es igual a 2XY. Quiere decir que el segmento AB va a ser igual a XY siempre y cuando sea multiplicado por 2. Y es fácil, ¿no es cierto? Porque si esto mide 2 centímetros y este mide 1, porque claramente se ve que la mitad sería 1 por 2, 2. Entonces el segmento 2XY en ese momento sería igual a 2AB. En este caso, por ejemplo, acá vemos que es una tercera parte. Entonces dice la relación que existe es de 1 a 3, un tercio. Resolvemos la ecuación y listo. En este caso, para poder igualar a esta medida, deberíamos repetir o multiplicar por 3 el segmento. Es la razón de proporción, como vimos arriba. Lo siguiente que nos está explicando el libro es el teorema de Tales. El teorema de Tales lo que nos indica es que cuando tenemos dos líneas paralelas intersectadas por líneas secantes, en este caso X, Y, Z, nos dice que hay una razón que hay una igualdad, hay una congruencia entre estos segmentos, por ejemplo FA con ED, AB con DC o FB con EC y así, ¿de acuerdo? O DC con AB, como ustedes lo quieran ver, ¿no? En este caso nos dice que FA, el segmento FA, de aquí a acá, igual a B, que sería todo el segmento, ¿no? Sería toda la línea, es igual a ED DC. Punto y coma. Asimismo también nos dice que FA, FB, FA, FB, es decir, hasta aquí y después hasta acá, también es igual a ED y sería EC, que sería hasta acá, ¿no es cierto? Y el tercer elemento nos daría AB sobre FB, o sea, va de aquí a allá, de aquí y de aquí hacia acá, y de aquí hacia acá, que serían las comparaciones. Nos dice que al dividir las distancias de FA entre A y B se obtendrá un cociente que será el mismo que al dividir ED entre DC. ¿De qué forma nosotros podemos entender esto? Es muy sencillo. Me voy a ir a un ejemplo que yo tengo ya acá preparado. Aplicar el teorema de Tales. En el teorema de Tales, pues como ustedes vieron, podemos comparar estos segmentos como está aquí, ¿no? Y como ustedes pueden ver, tenemos una igualdad. Y cuando existe una igualdad, pues nosotros podemos hacer multiplicaciones, una ecuación en realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me pide obtener el valor del segmento, en este caso BC, de aquí a acá, pero no tengo ese valor. Pero sí tengo otros valores, como lo son los siguientes, ¿no? Tengo el valor de AB, que es 5. Tengo el valor de BAC, que no, bueno, eso no lo tengo. Tengo el valor CD, también tengo 8. Tengo el valor EF, no. FG, sí, tengo 9. Y tengo el valor GH, 12. Pero en este caso lo que me pide es BC. ¿Sé el valor de BC? No. Entonces, uno de los grupos que podemos comparar sería el GH, punto GH, ¿sí? Que sería 12, con su correspondiente que sería CD, que sería 8. Esto es una igualdad, como tenemos acá en el libro. Esto es igual a CD. En este caso que tendríamos el valor de 8, perdón, ya hemos obtenido los dos valores que podíamos comparar, que es GH, que sería 12, y CD, 8. El siguiente sería, como comencé por la derecha, FG, este grupo de aquí a acá. Y para acá abajo, pues este sería el valor que no tengo. Entonces es lo que estoy aplicando aquí. Yo puedo comparar esto con esto, o esto con esto, y puedo hacer todo ese tipo de combinaciones para obtener el valor deseado. Entonces, al resolver esto como una ecuación, esto resolviendo la ecuación nos da lo siguiente. Entonces 12 por x nos da 12x, que es igual a 8 por 9, que es 72.
X despejando sería 72. Está multiplicando el 12, pasa a dividir. Y 72 entre 12 nos da a 6. Entonces, ¿cuál es el valor de BC? Es igual a 6. 6. 6. Muy bien. Me voy a permitir borrar esto. Y lo siguiente que puedo hacer yo es, debo obtener otro grupo, como hice acá, una igualdad, donde un lado tenga los valores y solo me quede con una incógnita. En este caso, si ustedes se fijan, yo ya podría contar con lo siguiente, ¿no? Ya tengo un lado que conozco, con el cual ya trabajé, que es GH, que es 12 sobre 8, GH y CD, que es 12 sobre 8, y el siguiente sería, como ya quiero obtener este valor, que lo vamos a poner Y porque no sabemos su valor, ¿no es cierto? Voy a tomar los valores incluyendo esta parte de aquí, la incógnita. Recuerde usted que antes cogí esta parte de aquí y esta parte de aquí para poder despejar la incógnita. En este caso estoy cogiendo esta parte de aquí, ¿sí? Y la siguiente grupo que voy a coger sería todo este segmento de acá, porque aquí tiene una sola incógnita y es lo que quiero obtener una vez que ya obtuve este valor. Entonces, como comencé por acá, yo a todo este segmento le voy a denominar Y, porque aún no sé el valor de aquí también. Entonces voy a poner Y sobre este valor de acá. De A a C, ¿qué distancia hay? Recuerda que estoy tomando de aquí a acá. A C es muy fácil de obtener. 5 y 6, 11. Listo. Una vez nosotros ya hecha nuestra ecuación, como podemos ver, fijándonos o nuestro objetivo en esto, en eje, que es lo que nos pide, hemos planteado la relación, ¿no?, de igualdad en base al teorema de Tales, que nos permite hacer esto, lo que está planteado aquí. Comparación con este y este para acá y así. Entonces, podemos resolvemos la ecuación. La ecuación nos daría, en este caso, 12y es igual a 8 por 11. Sería 12 por 11. Pongámosle con asterisco, de repente se vayan a confundir. 12 por 11. Y este sería 8y, igual 8y. Tenemos 12 por 11, es igual a 132. Y 8y. Listo. Si esto queremos transportarlo, lo que haríamos es transponer términos, no pasa nada. Es decir, le damos la vuelta. 8y es igual a 132. Y y sería igual a 132 dividido para 8. Entonces 132 dividido para 8 entre 8 nos da 16.5. Es igual a 16.5. Entonces el segmento EG es igual a 16.5. Y si quisiésemos obtener, que no está planteado aquí, que no está planteado ahí, quisieras tener el valor de EF, solo obtener, entonces al 16.5, que es lo que vale EG, el segmento EG, ¿no es cierto? AC vale 11, EG vale 16.5. Si quisiéramos obtener solo el valor de EF, sería 16.5 menos lo que ya conocemos, menos 9. Entonces 16.5 menos 9 nos da que
esta parte de aquí equivale a 7.5. Y tiene relación, ¿no? 5.5, 7.5, porque este lado un poquito más grande que acá, igual acá, y este es un poquito más grande. Existe una razón de proporción ahí. Bien, entonces ese es el teorema de Tales, es la forma como podemos operar y podemos aplicar en el libro. En cuanto a la tarea, voy a ir explicando uno por uno. El primero dice colorea un mismo color las parejas de figuras semejantes, entonces tengo que ver aquí cuáles son semejantes, es decir, tienen mismos vértices, a ángulos, pero los lados son proporcionales. Entonces cojo con una pinturita y voy pintando los que sean semejantes. En la 2 dice traza una recta para formar dos triángulos semejantes. En cada caso colorea el más pequeño. Entonces si quiero tener un triángulo semejante, aquí simplemente por ejemplo haría una recta aquí y ya obtengo un triángulo semejante. ¿De acuerdo? ¿Cuál tengo que colorear? El más pequeño. Igual lo puedo hacer por aquí, igual por acá, y tengo que pintar el triángulo semejante que obtengo al recortar la figura. En la 3 dice encuentra la razón de proporcionalidad. Entonces en este caso tengo que ver qué lado es proporcional con cuál y aplicar la división, como vimos arriba, de la proporcionalidad. Igual en la parte de aquí es lo mismo, la B. La 4, dibuja, esto no, me parece que no les envié. Bueno, esta parte sí me parece 4, sí, 5 no. Dibuja cuatro segmentos congruentes. Entonces, arriba vimos nosotros congruentes, quiere decir que tengan la misma dimensión. Aunque tengan diferente sentido, pero la misma dimensión. En el 5 no les envié. El 6 sí. En el 6 dice determina la relación de proporcionalidad entre los siguientes segmentos. Entonces yo fácilmente aquí me doy cuenta, por ejemplo, que es la mitad. Entonces sería segmento MN es igual a, en este caso sería el doble, ¿no? El 2 veces, perdón, a la mitad, a un medio, a b. Entonces yo tengo que ver la razón de proporcionalidad para que nosotros podamos hallar. Esto es lo que está en la parte de aquí, esta partecita de aquí. Tengo que analizar yo el ejercicio y plantear correctamente la ecuación. Lo mismo por acá, si es la cuarta parte, la tercera, la mitad y lo que corresponda. Y el último, porque ese es el último, 8, 9, no les envié, tienen que aplicar el teorema de Tales con algo parecido a lo que yo hice y solo lo único que tendrían que hacer es encontrar la razón de proporcionalidad, ¿sí? En base a esto. Usted ya le da las medidas, tiene 2.4, 4 aquí. Usted puede ver si se fija acá, si se fija aquí, estos son las mismas figuras, ¿no? Pero son semejantes. Entonces, en base a eso, usted ve los lados eh, que son proporcionales y aplica la razón de proporcionalidad. Y en el caso de no tener algún valor, aplica el teorema de Tales, tal como yo lo hice en el ejercicio. Eso es todo. Espero puedan resolver todos los ejercicios, chicos. Está muy fácil. Gracias y por favor subir a la carpeta correspondiente.